Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, estamos aquí en mi taller. Aquí tenemos el 35 descansando tranquilamente y por aquí tenemos el nuevo proyecto de drift. Sí, chicos, es un E36 que yo tenía antes con unos compañeros y al final nada, he decidido que me iba a quedar yo porque al fin y al cabo al coche no le hacíamos casi nada y el coche luego se quedó casi un año parado. Si os dais cuenta, está lleno de mierda porque estaba debajo de un árbol o estaba lloviendo, entonces ha estado ya abandonado y al final digo, pues me lo quedo yo porque lo quiero preparar para drift y para dar cursos. Y al final del vídeo vamos a hacer un sorteo que tiene que ver con este coche, así que tenéis que verlo hasta el final. Bien, chicos, pues nada, vamos a comentar qué es lo que se le ha hecho al coche, qué es lo que se le quiere hacer, cómo está y cómo se va a dejar. Así que vamos a verlo, chicos. Bueno, chicos, vamos a empezar con el motor. Es un BMW, un Serie 3, un 320i 2000, 2 litros, 6 cilindros, 6 en línea. Es el 6 en línea conocido de BMW, el motor más robusto, el que mejor aguanta y el que menos problemas da de BMW. Por lo tanto, por eso he escogido este motor. Lleva vanos, si os dais cuenta, este es el vanos. Y nada, vamos a comentar primero lo que tiene hecho el coche, que lo iremos explicando. Por ahora tiene pocas cosillas hechas y le quedan unas cuantas por hacer. Como os decía, el coche se va a usar para drift, primero para que yo esté disfrutando con el drift y luego para dar cursos de drift. Es decir, que todos se pueden apuntar contactándome a mí para dar cursos de drift. Iremos a circuito, tendremos nuestro briefing, nuestra teoría, luego saldremos a pista y veremos técnicas de drift y cómo se tiene que hacer. Pues chicos, el coche tiene, como os decía, es un 2000, 2 litros, 150 caballos, con caja de cambios manual de 5 velocidades, es de 1993 y ahora mismo lo que tiene hecho es, se le ha quitado el radiador del aire acondicionado, se le ha quitado el electro del aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado para aligerar peso, todo lo que es la instalación del aire acondicionado, la calefacción y todo lo demás está quitado fuera. Se le ha puesto barra de torretas en la parte delantera. Si os fijáis, es una barra en la que se puede ajustar un poquito la dureza de la barra. Ahora mismo el capó lo hemos quitado. Tiene suspensión roscada. Si os dais cuenta, el coche va muy pegado al suelo. Tiene latiguillos metálicos de freno, discos de freno nuevos, pastillas de freno nuevas, TRV. Se ha vaciado por completo. Ahora cuando lo veamos dentro vais a ver que solo están los asientos del conductor y del copiloto. No hay nada más detrás. El coche no es coupé, es un 4 puertas. Maletero también vacío, no están los altavoces de la bandeja trasera, todo lo que es la radio y todo el panel central está casi vacío, suelo quitado, techo quitado, es decir, que está aligerado, por así decirlo, del todo. Lleva también el diferencial soldado. Lleva un diferencial soldado con una soldadura hecha en forma de esfera para que no tenga problemas a la hora de hacer drift. Anécdota que nos pasó, soldamos el diferencial y lo soldamos con una chapita, es decir, cortamos chapas de 5 milímetros de grosor y las soldamos entre los dientes para que cuando empiece a girar los dientes no hagan el trabajo y una rueda no gire más que la otra y que las dos giren a la vez. Pero ¿qué pasó? Que como al fin y al cabo es una soldadura de chapa que con electrodo que es un poquito bastante sucio, que deja mucha escoria, pues estando en el circuito de Arenas de San Juan se soltó la soldadura, generó presión dentro, con todo lo que se rompió y se removió por dentro, se reventaron los retenes y de repente nos dimos cuenta que había un charco de aceite, así que a la grúa y para casa. El diferencial que tenemos ahora tiene una soldadura en forma de esfera, que lo que hace es que ya no es electrodo, ya es una soldadura con TIG, que lo que hace es que va rellenando en forma de esfera para que todo el material se quede dentro para anular, por así decir, el trabajo del diferencial. No lo hemos probado todavía, confío bastante en quien hizo esa soldadura. Y también tengo otro diferencial de recambio abierto, es decir, que no está soldado, es normal, que está en el maletero que todavía no lo he sacado. Bien, ¿qué es lo que le vamos a ir haciendo? Le he quitado el capó para poder trabajar aquí delante, porque antes de seguir os quiero comentar que estos coches, como veis, no tienen la tapa del motor. Si no tienes la tapa del motor, cuando llueve, ¿qué es lo que pasa? Que todo el agua que llega aquí al vierteaguas se mete por aquí y entra en la bobina 6, 5 y luego se reparte en las demás. ¿Qué pasa? Que estas bobinas no tienen ninguna junta entre lo que es
la tapa de la bobina y cuando tú pones el tornillo. Por lo tanto, al no tener ninguna junta, en cuanto entra agua ahí, se mete agua dentro y cuando arrancas el coche empieza a funcionar como si estuvieran anulados 2 o 3 cilindros. Empieza a cabecear, el coche como que se ahoga porque no hace buena explosión en la cámara de combustión por culpa del aire del agua que hay en la bobina, entre la bobina y la bujía. Por lo tanto, la bujía no funciona bien y no hay explosiones en esos cilindros, por eso fallan. Bien, que lo sepáis, que si no tenéis tapa suele pasar esto en estos coches. Otra cosa que tenemos que hacer hay que cambiar el radiador. Este radiador ahora mismo está goteando por 2 sitios y si os dais cuenta, tiene el vaso, por así decir, el vaso de expansión pegado al radiador. ¿Qué pasa? Que cuando esto coge temperatura, esto suele reventar porque está pegado al radiador. El radiador coge bastante temperatura, los 90 grados del agua, por lo tanto esto se raja. Lo suyo es poner un radiador y poner un vaso de expansión externo, o aquí o aquí. Filtro de aire va a ir fuera, este es el filtro de aire con la toma de aire, aquí se hará un agujero en el faro, entrará aire por aquí a un filtro de aire cónico y desde aquí ya el aire succionará, el coche succionará el aire que necesite. Más adelante tengo en mente ponerle un turbo, pero todo está mucho más adelante. Si os dais cuenta, no tenemos paragolpe. He quitado el paragolpe porque ahora lo que quiero hacer es un paragolpe tubular, que sea una barra que solo, al fin y al cabo, me proteja un poco los golpes contra el radiador. Cuando estamos en un curso de drift, la gente que viene, no todo el mundo sabe hacer drift, hay gente que sabe hacer, hay gente que no, pues para la gente que no, o para la gente que sí, y nos salimos y puede haber algo con lo que choquemos, pues siempre hay que tener cuidado y proteger lo que se necesita, lo importante que es el radiador. En la parte de abajo tenemos una chapa de 3 milímetros de espesor de acero inoxidable para, en caso de salirte, en los circuitos, aunque te salgas, los pianos son bastante altos. Como el coche va muy bajo, puede que roce. Por lo tanto, con esa chapita protegemos el cárter. Y ahora nos vamos a ir a la parte de atrás, porque en la parte de atrás ahora mismo el paragolpe no está quitado. Lo tengo que quitar porque queremos igual hacer otro paragolpe tubular que acabe como una especie de forma de Y o de I, con un tubo en el que meter directamente el gato para elevar el coche a la parte trasera, que se eleven las ruedas en el aire y poder cambiar los neumáticos a la hora de hacer drift. Atrás también quiero montar una barra de torsión entre los 2 amortiguadores para que sea un poquito más rígido el chasis, y en la parte trasera una jaula. Habrá que poner una jaula solo desde la parte de los asientos hacia atrás para la parte trasera. Los asientos van a ser semi-buckets. Más adelante, seguramente me han comentado que montando los trapecios de un E46 podemos aumentar un poquito más el ángulo de giro, porque son un poquito más grandes que los del E36, con una pequeña modificación en el trapecio. Si no me convence eso, le quiero montar un kit de ángulo de giro para que las ruedas pues lleguen casi a girar 90 grados. Que al fin y al cabo, con ese ángulo de giro consigues que el coche vaya con mucho más ángulo en la curva. No es un coche que tenga tantos caballos, pero con 150 con diferencial soldado para pasarlo bien en circuitos y para aprender en los cursos de drift es bastante. Bueno chicos, lo que os comentaba, fijaros, el radiador primero lo tengo bastante suelto. Fijaros cómo se mueve y ya os digo, ahí abajo tiene una gota y por este lado también. Lo que os comentaba del radiador, si os fijáis, aquí tenemos el radiador y este es el vaso de expansión, entre comillas, que aquí es donde va el refrigerante. Pues ¿qué pasa? Que cuando se calienta, como os comentaba, al estar pegado coge mucha temperatura y esto suele rajar. Si os dais cuenta, por aquí lo tengo. Este es el plástico que viene montado más o menos por aquí para que el aire entre por aquí debajo y se vaya por este conducto al alternador, que lo tenemos ahí. El alternador, al fin y al cabo, como sabéis, es una bobina que está siempre girando, generando corriente para que se cargue la batería y eso coge temperatura, por lo tanto necesitamos refrigerarlo. Este es el Vanos, sinceramente creo que no funciona ahora mismo, que te ayuda muy bien en bajas, pero creo que no está funcionando. Entonces en drift al fin y al cabo, como vas siempre alto de vueltas en segunda, tercera como mucho, que es muy difícil llegar en tercera en circuitos pequeños, pues no lo necesitas mucho, pero hay que revisarlo. Fijaros, como os decía, el motor está sin tapa, por lo tanto lo tenemos aquí a corazón abierto casi. Tenemos aquí las 6 bobinas y lo que os comentaba es que por el vierteaguas de aquí cuando llueve, bueno, si os fijáis está el coche un poquito lleno de mierda porque no me ha dado tiempo ni de lavarlo ni de prepararlo, está tal cual lo traje.
y todo el agua que pasa por aquí del vierteagua se viene a la bobina número 6, 5 y se va viniendo a las demás. Porque si os dais cuenta, aquí no hay ninguna junta. Aquí es quitar este tornillo, quitar el otro tornillo y la misma bobina ya sale para afuera. Por lo tanto, al no haber ninguna junta, todo el agua se mete por dentro porque no hay nada que se lo impida. Bueno, chicos, estamos detrás. El 320 y seguramente vaya fuera. No sé por qué, pero tengo una manía. Tengo 3 BMWs, E36, E46, E92. En ninguno tengo pegado el modelo del coche. No sé por qué, no me gusta tenerlo. Lo que os comentaba, los pilotos con el intermitente en blanco, que estos son muy cotizados, están muy buscados por la gente porque ya no los hay. Como el coche dormía en la calle, se han llevado la insignia trasera. Por aquí detrás lo que os decía, estoy acabando de quitar el paragolpe para que se vaya al suelo y para que venga el paragolpe tubular, como os comentaba, que era un tubo por aquí. No sé si un tubo y haremos una especie de Y aquí para meter aquí el gato y levantarlo, dejar ahí el punto, o si no, pues hacer una especie de base tubular y aquí con un tubo para abajo para meter el gato. Maletero está también vacío por completo, solo tenemos la batería. No hay nada, no hay moqueta, no hay nada. Hay un trozo de madera, no sé qué pinta ahí. Y aquí está el diferencial de recambio que os comentaba, que está en el sitio de la rueda de repuesto, ya que estos coches llevan rueda de repuesto, vienen con el kit de rueda de repuesto, no como hoy en día, que ya te viene el suelo plano, porque debajo está el depósito y ya no tienes ni para cambiar la rueda de repuesto. Te viene el liquidillo, que no vale para nada, pero al fin y al cabo lo que te va a salvar es una rueda de repuesto que hoy en día no tenemos. Y es una pena. Esta parte se la voy a dejar, sinceramente, porque creo que esto es una seña bastante chula de BMW. Si os dais cuenta, está medio vacío. También quiero ponerle unos pedales metálicos, como los que llevo en el 335, para que sean un poquito más anchos, más grandes, para que a la hora de hacer el punta tacón no tengas que hacer punta en freno y tacón en el acelerador, sino que con la misma punta toques los dos, que es lo que me pasa con el 335, porque es más cómodo, al fin y al cabo, más cómodo hacer solo con la punta, tocar los dos pedales, que tener que girar el pedal, el pie para pulsar los pedales. Irá también montados separadores en las ruedas delanteras para que abran un poquito más. No sé si ponerle también separadores en las ruedas traseras, así que nada. Bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que hemos hecho dentro. Si os dais cuenta, está vacío. Oye, y os pido perdón, pero está todavía en proyecto, no me he dado tiempo de lavarlo y tiene bastantes imperfecciones y bastante suciedad, ¿vale? Nada, fijaros, el techo está suelto, esto lo tenemos que quitar, todo vacío, fijaros, esto no está a la vista, esto está todo debajo de una moqueta. Caja de cambios manual de 5 velocidades, como os comentaba antes, y fijaros, el coche es del 93, pero venía hasta con clima bizona. Tiene hasta clima bizona el coche. Ventanillas eléctricas con lámparas en los faros, no son halógenos normales, sino que llevan lámparas. El coche pesa 1.260 kilos, según la ficha técnica, estando normal. No sé cuántos kilos le hemos vaciado ahora mismo, pero estará en torno a 100 kilos, por lo tanto estará en 1.160, 1.150. Más adelante os lo podré confirmar porque lo pesaremos. Fijaros, aquí todo vacío. Si os dais cuenta, lo que hemos cambiado también es que cuando tiramos del freno de mano, escuchamos los clac, 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 pum, hasta que se bloquea y se queda el freno de mano arriba. Por lo que hemos hecho ha sido anularlo para que en caso de que te tengas que ayudar del freno de mano al tirarlo, tires y bajes solo. No tengas que estar apretando el botón. En cambio, si quieres parar, tiras, pones una anilla que tiene aquí abajo. Los marcos de los pilares, si veis, ya están fuera y los marcos estos de plástico de las puertas casi que también. El volante se cambiará. Los asientos, si os fijáis cómo están, un coche del 93 ya bastante desgastados, irán fuera, como os decía. Vamos a montar semi-buckets o buckets con los cinturones de 5 anclajes, porque tendremos las barras aquí detrás para poder enganchar los cinturones. Ya sabéis que los cinturones tienen que ir enganchados a barras para poder montarlos. Y nada más, por lo demás, el coche marca 350.000 kilómetros, pero el motor va muy bien para tener esos 350.000. Por lo tanto, no sé si
si serán reales o si se le habrá cambiado el motor al coche. Arranca la primera. Podemos hacer una prueba. Eso sí, va a sonar porque el coche no lleva ni escape ni catalizador, es decir, que va desde los colectores libre hasta atrás y no está ni montado. Se había llenado de basura y estaba echando llamas. O sea, se puso al rojo vivo el catalizador y estaba echando llamas. Por lo tanto, tuvimos que parar, cortarlo e ir así, sin él. Hemos estado así, derrapando, y es una barbaridad, es una locura. Te vuelves loco porque no oyes nada más que ruido. Hay un momento en el que ya estás tan acostumbrado que no sabes ni dónde estás. Y hace muchísimo ruido. Por lo tanto, tenemos el silencioso por ahí guardado. Lo que vamos a hacer es directamente tirar un tubo recto al silencioso, que le va a quitar bastante ruido y ya va a ser un ruido un poquito más agradable, porque ahora es desagradable de cojones. Bueno, chicos, pues aquí detrás, como veis, fijaros, estas puertas traseras ya sí que están vacías, ya hemos quitado los marcos, aquí no hay nada en el suelo. Bueno, se me ha olvidado comentaros, ahora os los enseñaré cuando veamos en detalle. Adelante en el asiento del piloto, hemos tenido que poner una chapa en el suelo, porque si no, como habéis visto que en ese sitio el suelo tiene sitios por donde pasan los cables y tal, pues si no se te enredaban los pies ahí abajo con los cables y no podías conducir. Hemos puesto una chapa ahí también para que no haya ningún problema. Aquí detrás, pues nada, iban los asientos. Esta es la caja porque se ha tenido que sustituir la bomba de gasolina que está ahí en ese aforador. Ahora ya habéis visto que el coche arranca la primera. Le ha costado un poquito por la batería, porque está la batería un poco floja, pero el coche arranca sin ningún problema a la primera. Como os decía, están los aforadores, aquí está el depósito de gasolina detrás, está todo vacío, sucio, vuelvo a repetir, pues está todavía en proceso. Y ahí la parte trasera, como os decía también, que está vacío por el tema que estaban los altavoces y se han quitado también. Así que está todo quitado. Aquí se puede ver la centralita de la calefacción del cristal trasero. Y nada, chicos, este es el esqueleto de un coche por dentro, vacío. Todo el cableado, por aquí, por el suelo, está súper organizado, pero cuando lo ves por primera vez así tan desnudo, pues llama un poco la atención. Bueno, chicos, este ha sido todo. Es el proyecto de Drift. Espero que os haya gustado. Antes de despedirme, no lo vamos a anunciar en este vídeo, pero solo os voy a adelantar que va a haber un sorteo con un curso de Drift con este coche. Y no solo para una persona, sino que será para varias personas. Más adelante anunciaremos el sorteo y qué es lo que hay que hacer. Pues nada, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado. Todavía no está hecho. Os pido disculpas porque está sucio. Está, como me lo he encontrado, como estaba cuando estaba en la calle. Poco a poco hay que ir haciéndolo y nada, está así. Y así es como empiezo en él, como empiezo a meter las manos en él. Y nada, lo iremos viendo poco a poco, cómo se irá haciendo, cómo irá avanzando, cómo se quedará al final. También le pondremos vinilos, cositas guapas y chulas para que el coche mole bastante. Chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentar, suscribiros, no os olvidéis de suscribiros y sobre todo de activar la campanita. Muy importante que activéis la campanita porque si no, cuando salgan otros vídeos no os salta, no os enteráis, ¿vale? Y os enteráis un poquito tarde. Es importante que estéis al loro de todo porque cuando anunciaremos el sorteo, más o menos, pues para que lo tengáis presente y podáis participar. Así que nada, chicos, lo dicho, gracias otra vez, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.